Señor les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno compartir la palabra en medio de un culto tan rico como el de hoy, donde hay variedad, dones, talentos, la riqueza del Señor. Amén. Esta semana ha sido una semana rica también. Recuerda que el 25 era el día del evangelismo mundial. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí participaron? ¿Sí compartieron? Amén. Esta semana con el ministerio, los hermanos de la escuela de formación de Chinauta, han estado esta semana compartiendo con nosotros en el colegio, evangelizando en Semillas del Futuro. Estuvieron ayer, anoche en el parque con los jóvenes, hoy están con los adolescentes. Y ha sido un tiempo especial de compartir la palabra y evangelizar. Amén. Además de muchas otras cosas que hicieron esta semana. Voy a invitarles que abran su Biblia, que abramos la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, versos 8 al 11. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y nuestro hermano Juan Felipe va a leer la Nueva Traducción Viviente. Así que preste atención a lo que dice el Señor en esta versión de la palabra del Señor. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son. Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrenten a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Quiero iniciar con una pregunta, hermanos. ¿Tiene la iglesia de hoy la impresión del que el cristianismo es una vida de comodidad? ¿Tiene la iglesia de hoy la impresión de que el cristianismo es una vida de comodidad? En esas andamos, ¿no es cierto? Hermanos, hay momentos en donde se nos exige de cierto valor, de valentía para defender la fe, para dar testimonio o para explicar el mensaje del Evangelio en amor a quien así lo necesite, demostrando de esta manera nuestra lealtad al Rey y Señor de nuestras vidas, a Jesucristo el Señor. Pero es que a veces el miedo nos acobarda y terminamos al igual que Pedro, negando al Señor. El mensaje del día de hoy tiene por título El miedo al sufrimiento y a la persecución. La segunda amenaza o enfermedad que enfrenta la iglesia de todos los tiempos, que ha enfrentado a la iglesia siempre. Miedo al sufrimiento y a la persecución. Terminamos negando al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos temor a ser menospreciados, a ser rechazados, y tenemos miedo a sufrir por el nombre de Cristo, así sea solo un poquito. Pero tarde o temprano todos tendremos que enfrentar la
opción o de identificarnos con Cristo o de negar a Cristo. Presiones totales como la de enfrentar a la familia, como la de enfrentar al patrón, al jefe, como que nuestras carreras o nuestra profesión se venga al piso por nuestra nueva cosmovisión cristiana, por nuestra fe. Todo esto, hermanos, implica sufrir por el Evangelio, pues abrazar la fe potencialmente nos puede llevar a perder el trabajo, o a perder la familia, o a perder hasta la vida misma. ¿Sí lo sabía usted? ¿Ninguno? Y casi todos nosotros en cierta medida padecemos rechazo, el rechazo social, al ser ridiculizados, criticados. Recibimos comentarios sarcásticos durante la cena familiar. Los amigos nos dan la espalda. Y estos, hermanos, son sufrimientos pequeños si los comparamos con los sufrimientos de otros. Pero aún así duelen. Y nos obligan a tomar una decisión. O estamos con Cristo, o nos identificamos con Cristo, o estamos negando a Cristo. Y de hecho, algunas de estas negaciones son públicas, verbales y rotundas. No conozco a tal hombre, lo juro. Muy sopero. Pero otras son pasivas. Simplemente callamos, guardamos silencio. No aseveramos abiertamente, no pertenezco a Jesús, pero es que nuestro silencio lo grita por nosotros. Y cuando ocultamos el hecho de que pertenecemos a Jesús, estamos también negándolo. Mientras las voces anticristianas en el mundo se levantan para difamar y denigrar del Señor, nosotros callamos, estamos negando a Cristo. Y la iglesia de hoy sí que justifica tácitamente y hasta promueve esta actitud pasiva. Sonreímos y decimos: es que no es fácil ser cristiano, yo no me voy a meter en problemas. O si no, díganme ustedes cuántas veces se ha levantado y se ha manifestado la iglesia aquí en Colombia. No, es que me mojo si hay una marcha, no, me mojo. Me asoleo. Me va a hacer daño salir a la calle. Y no nos avergüenza el no mostrar una postura mejor. Y ya sea pasiva o real, la negación es negación. Y esta segunda enfermedad que enfrenta la iglesia está enraizada ahí, en el miedo al sufrimiento. Tanto que con frecuencia nos asustamos más con el cuero que con el tigre, como dice el dicho. Matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Pues a veces es más lo que imaginamos que puede pasar lo que realmente pasa en la realidad. Y ante cualquier tipo de persecución imaginable que nos imaginamos, permitimos que el miedo nos haga negar a Cristo. Pero Jesús hoy nos está diciendo aquí, en esta palabra le está diciendo a la iglesia, nos está exhortando a no tener miedo al sufrimiento, sino a permanecer fiel, incluso frente a la muerte misma. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verso 10. ¿Está Jesús siendo desconsiderado? ¿Cómo podemos nosotros los cobardes vencer el miedo? El más grande de todos los miedos, decir que soy cristiano.
cristiano? Pues aquí el Señor nos lo va a mostrar desde el saludo mismo. Al igual que en los otros 7 mensajes a las iglesias, Jesús comienza aquí describiéndose a sí mismo como la iglesia exactamente lo necesita hoy también. Yo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto. Hermanos, cuando tengamos miedo, debemos recordar que Jesús es el primero y el postrero. Esto es lo primero en que pienso yo cuando piso un avión, el más grande de todos mis miedos. Y así he podido disfrutar un poquito, los poquitos viajes que... Pero Jesús es la palabra viviente. El que creó el universo, en Él estaba la vida, dice San Juan capítulo 1. Él es el Señor de la historia y Él también pondrá fin a la historia humana cuando regrese por segunda vez. Él controla la historia, pasado, presente y futuro, incluida aquellas partes que quizás no nos gusten. Él es el Señor de la historia. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. ¿No lo llenan usted de esperanza estas palabras? De una esperanza, una confianza que trasciende esta realidad humana que vivimos, esta vida temporal. Pero además, hermanos, la palabra dice que Jesús entró en la historia humana. Pero por eso Él también nos dice hoy y le dice a la iglesia: yo estuve muerto y volví a vivir. Él es el creador de la historia y el creador de la historia se introdujo en esa historia, vivió, murió y resucitó al tercer día, y ahora nos dice que Él venció la muerte, y en la iglesia que se identifique con ese Cristo resucitado entonces tendrá confianza, y aunque tendremos que enfrentar la muerte, viviremos por Él. Hermanos, podemos enfrentar la pobreza, como dice el texto, la misma miseria, las calumnias, la tribulación, el sufrimiento e incluso el peligro de perder la vida. Pero sin importar lo que pase, nadie nos podrá quitar la vida eterna. No sufrirán la segunda muerte, dice el Señor. Yo aplaudir acá como si lo creyera. El verdadero creyente es aquel que vive para la línea, no para el punto, para la eternidad y no para la vida presente. Eso dice Nancy de Mox. ¿Vive usted de esta manera? Sin embargo, hermanos, esto no hace que el sufrimiento sea cosa fácil. Por eso el Señor sigue hablándonos en los textos que siguen, en los versos que siguen, acerca de esta realidad, la realidad del sufrimiento. Versos 9 y 10, después del saludo. La iglesia de Esmirna enfrentaba el sufrimiento, la pobreza, la miseria, las calumnias, tribulación, y esto procedía de la comunidad judía, de la sinagoga local, que son a veces de los muchos instrumentos que usa el enemigo para afligirnos. Esmirna era una ciudad famosa por su templo a la gran diosa Roma, y al igual que Éfeso, se convirtió en un centro de culto al emperador. Y la iglesia de Esmirna enfrentaba esa presión de participar en la idolatría y el culto al emperador. El judaísmo era la única religión con libertad, que se le permitía libertad según la ley. Entonces, al comienzo los cristianos fueron confundidos con ellos.
se consideraron parte de ellos, como una secta dentro del judaísmo, y por eso al principio se les toleraba. Pero poco a poco los judíos se fueron diferenciando de los cristianos, e incluso los comenzaron a sacar y comenzaron a entregarlos a las autoridades, acusándolos, levantándoles acusaciones falsas como de no adorar al César. Tal y como lo hicieron con Jesús. Y también vemos cómo esto se desarrolla en algunos incidentes allá en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, en Antioquía de Pisidia y en Asia Menor, Pablo predicaba en las sinagogas y lo escuchaban, lo toleraban al principio. Pero los judíos poco a poco se llenaron de celos, verso 45 del capítulo 13 de Hechos, e incitando a toda la población, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Lo mismo sucedió en Iconio, Hechos capítulo 14, verso 5. Hubo un gran complot para apedrearlos, y en Listra también los apedrearon, dejándolos casi muertos, verso 19 del capítulo 14. Los judíos tenían celos, porque ellos se consideraban el verdadero pueblo de Dios. Pero al oponerse a los cristianos, se estaban oponiendo al Mesías que decían esperar. Y como dijo Jesús, demostraron que eran hijos de su padre, el diablo, porque al igual que su padre, estaban persiguiendo a Cristo y al verdadero pueblo de Dios. Satanás, hermanos, es un mentiroso, asesino, que se opone a Cristo. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que él trató de destruir a Cristo, pero Cristo con su muerte y su resurrección lo derrotó. Y cuando Satanás se percató de su derrota, entonces comenzó a perseguir a la iglesia, a todos los que obedecen los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, dice el verso 17 del capítulo 12. Es probable entonces que los judíos se entregaran a los cristianos a las autoridades romanas, como lo habían hecho ya en otras partes, con calumnias, acusándolos de no adorar al César. Y como resultado, los cristianos ahora estaban experimentando pobreza, miseria, desplazamiento, tribulación, persecución. Hermanos, al igual que en Esmirna, muchos de nuestros hermanos hoy enfrentan gran oposición. En gran parte del mundo, el Estado Islámico ha liderado una gran campaña, una campaña sostenida para eliminar el cristianismo de esas tierras. Solo en este año 2019 se han reportado ya 80 casos de agresión contra los cristianos en la India. En Nigeria, la persecución ha sido catalogada como una masacre. Más de 300 cristianos asesinados en los primeros 3 meses de este año, 100 por mes. Y la lista empeora con el reciente ataque a los templos allá en Sri Lanka. ¿Sí vieron las noticias? Sí. Las bombas. Entre esas imágenes veía yo el logo de la iglesia presbiteriana por allá atrás. Más de 350 personas en menos de una semana fueron asesinadas por solamente creer en Cristo y congregarse. Y en la mayoría de lugares del mundo somos vistos como ciudadanos de segunda clase. Y el reto, hermano, de que tiene la iglesia en estos lugares es grande. Un reto que los cristianos deben asumir sin ningún temor. Carlos Spurgeon, príncipe de los predicadores de siglos pasados, dijo lo siguiente: hubo un hijo sin pecado, pero ninguno hay sin sufrimiento. Hubo un hijo sin pecado, pero ninguno hay sin sufrimiento, ni siquiera Jesús. Y Jesús dice: seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin será
salvo. Mateo 10:22. Amén. Por eso, hermanos, la iglesia de a este lado, la iglesia de Occidente, que hasta ahora ha gozado de privilegios, de cierta libertad, debemos asegurarnos de que ellos no sufran solos. Debemos llorar con los que lloran, dice la palabra, y orar por ellos y hacer todo lo posible para que nuestros hermanos sean acompañados. Hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos de una manera práctica. Hermanos, el miedo al sufrimiento puede operar en nosotros de una manera ya sea consciente o inconsciente. De manera consciente, el miedo puede impedirnos servir a Cristo en el campo misionero, porque idolatramos tanto esta comodidad y esta seguridad que tenemos, que nos oponemos a que nuestros hijos o nuestros familiares sirvan en otros contextos, ocultando el temor, nuestro temor, en una fachada de sabiduría, al procurar cuidar de la familia de peligros potenciales. No obstante, es el mismo miedo. ¿Sí? A nivel inconsciente, esa comodidad y esa seguridad está tan enraizada en nuestro psique que esperamos servir al Señor sin ningún costo personal. ¿Se imagina usted esa herejía tan grande? Mientras la Biblia habla de sufrimiento, nosotros esperamos comodidad. Mientras ellos experimentan pobreza, nosotros anhelamos prosperidad. Mientras ellos soportan calumnias, tribulación, nosotros anhelamos honores. Y alentamos a nuestros hijos a todo, menos a servir al Señor. Y si algo sale mal, decimos, no vale la pena servir a Cristo. Y el miedo a perder la comodidad ha moldeado y sigue moldeando todas nuestras decisiones. Pues no queremos sufrir, queremos es estar cómodos. Si llueve, me mojo, no vengo a culto. ¿Sí lo han visto estos días? Los domingos anteriores ha estado desocupado esto. Mójese, hermano, tranquilo. Pegue un chapuzón por Cristo. No queremos madrugar, nos incomoda venir a orar, asistir a un devocional. Tampoco queremos vigilar, es que nos coge el chiflón, el demonio del cerebro, el chompiras, el peterete, el peligro, el ladrón. Si hay que caminar 5 cuadras, ya no asistimos a esa iglesia porque creo que el bus me deja enfrente. Y muchos se han ido a otros lugares que porque caminan 10 cuadras. Semana Santa me tocó llamar la atención a uno de los muchachos de acá, 5 de la tarde los cultos de Semana Santa. No, yo toco un ratico y me voy. ¿Por qué, hermano? Es que dice que no hay bus. A las 6 de la tarde, 7, 6:30. ¿Usted no le da pena, hermano? Tantos ancianos y gente aquí reunida y no está pensando en eso. Y usted, todo un joven lleno de fuerza, le da pena caminar. Para eso hay taxis, le dije. Y eso que trabaja y es profesional. Bueno, finalmente se quedó así, sea por obligación, pero es que no. Cuando en el fondo no queremos incomodarnos o le tenemos miedo a sufrir por la fe, nos alejaremos del sufrimiento y nos dirigiremos siempre hacia la comodidad y la seguridad y los privilegios. Hoy la tendencia es a abrir más iglesias es en los estratos altos y no tanto en los sitios marginados. ¿Por qué será?
Esta mañana alguien dijo, buscando la plata. Y hasta la cultura del evangelismo se ha perdido porque los cristianos son reacios ahora para participar en el evangelismo personal porque le tienen miedo de cómo serán recibidos. La Iglesia Central de Medellín, presbiteriana, al igual que esta, está en un lugar privilegiado, en el centro, pleno centro de Medellín. Pero con los años, ojalá aquí no pase lo mismo. Ese sector se corrompió totalmente, se volvió la zona más pesada de Medellín, zonas rojas, prostitutas, drogadictos, bueno, gente de la calle. Y al principio, pues, pelar patrocinio, ¿no? Pero gloria a Dios, ellos como que ya entendieron que su campo misionero es ese. Pero ¿cuánta asistencia no han perdido por ese simple detalle? Hoy muchos no quieren congregar, no quieren volver allá. Hermanos, si a la iglesia no se le enseña a prepararse para el sufrimiento y para las dificultades, los miembros siempre elegirán la comodidad por encima del riesgo, por encima de cualquier costo, y cuando sientan la presión social estarán tentados a negar al Salvador, y si los tiempos difíciles los toman por sorpresa, simplemente pueden llegar a decir: seguir a Cristo no vale la pena. Pero el Señor quiere prepararnos y nos está preparando aquí para enfrentar el sufrimiento. No temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 10. No temas en nada. Él le explica a la iglesia que este sufrimiento, esto del sufrimiento es una realidad. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu miseria, tu pobreza, las calumnias que estás enfrentando hoy, y conozco también lo que vendrán cárceles, le dice, serán puestos a prueba, seréis probados, habrá tribulación, persecución, y posiblemente tendréis que enfrentar hasta la muerte. Pero no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí nos da 3 razones para no temer miedo. Primero, no debemos temer porque el sufrimiento que ahora padecemos es temporal y pasajero. ¡Ah, qué descanso! El sufrimiento es pasajero, hermano, y más pasajero en comparación con el peso de gloria que aguarda a todos los que venzan. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 lo dice así en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que estas dificultades. Y continúa diciendo la Reina Valera: mirando no las cosas que se ven, no lo temporal, sino las que no se ven, las que son eternas. No el punto, sino la línea. Jesús le recuerda a la iglesia que su sufrimiento es solo temporal, solo por 10 días. ¿Qué son 10 días? ¿O 10 años? ¿O 20? No sé. Con esto el Señor nos está diciendo que el sufrimiento es limitado en esta vida. Es limitado, pero Él va más allá, pues Él también nos da a entender en este texto que aunque en esta vida el sufrimiento pareciera que no tuviera fin y nos toca enfrentar la misma muerte, no se compara en nada con la eternidad de gozo que nos espera. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Comprender esta verdad, hermanos, esta realidad y sus límites nos ayudará a resistir con fe, a ser fieles, a permanecer, porque pronto terminará. En segundo lugar, Jesús nos recuerda que la fuente de ese sufrimiento no es otra que Satanás. Satanás, y él está vencido. Amén. Todo el que se opone a Cristo y a su verdadero pueblo, la iglesia, es una sinagoga de Satanás. Al perder la guerra, como ya lo dije, con Jesús, Satanás comenzó a atacar a su pueblo, a los que siguen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice el verso 17 del capítulo 2. Hermanos, recordemos que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Los incrédulos no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero, a los cuales debemos amar y orar, como dice Pablo a Timoteo, por todos los hombres, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, aún por nuestros enemigos, recordando siempre que Satanás ya está vencido, ya está destruido. Y en tercer lugar, Jesús nos explica que el motivo de nuestro sufrimiento es para ponernos a prueba, para probar la fe. Primero, temporal. Segundo, la fuente de sufrimiento es Satanás, que está vencido. Y en tercer lugar, la fe necesita ser probada. Esto no es muy reconfortante para muchos, pero todo sufrimiento, hermanos, tiene un propósito en Dios. Lo dice Romanos capítulo 8. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nos está formando a su imagen y semejanza. Y cuando nuestra fe se sostiene aún bajo la prueba, demuestra que es una fe genuina, una fe verdadera. Y eso aumenta nuestra confianza, nuestra fidelidad a Cristo. Dios usa todo para bien. Así lo confirma el testimonio del patriarca José, quien fue vendido, estuvo en la cárcel, esclavizado, y al final él dijo: ellos pensaron para mal, pero Dios encaminó todo para bien. Como dijo el coronel Corwell, la ilustración que les dije en la alabanza: Dios no desperdicia nuestras aflicciones. ¿Lo cree usted? Amén. Así es que podemos aferrarnos, hermanos, a estas promesas de que nuestro dolor no se desperdiciará, no se desperdiciará. Dígale a la persona que tiene a su lado: no se desperdiciará, no se desperdiciará. Y ya para concluir, quiero compartir dos testimonios más y unas aplicaciones. Helen Roseberry, graduada con un doctorado en medicina en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Helen dedicó toda su vida como médica misionera en el Congo, África, en lugar de vivir en la comodidad y seguridad de Londres, Inglaterra. Doctorado en medicina. En la guerra civil de 1974, allá en el Congo, fue arrestada junto con otros misioneros y violada brutalmente. Al principio, ella cuestionó el cuidado de Dios por ella, pero finalmente sintió como el Señor mismo le habló y le dijo: cuando te convertiste, me pediste el privilegio de ser misionera. Eso es ser misionero. Estos no son tus sufrimientos, son los míos, le dijo el Señor. Y todo lo que te pido es que me prestes tu cuerpo. Todos los que escuchaban su testimonio dijeron lo siguiente:
No veíamos en ella a una mujer con miedo de sufrir por Cristo. Veíamos en ella a una mujer que había vencido el miedo, consciente de lo que ahora enfrentaba, lo consideraba un privilegio. Y como dijo otra gran misionera, ¿qué sentido puede tener mi cuerpo si no es usado para lo que Dios lo necesita? Helen murió hace 3 años, en el 2016. Y su testimonio ahora fortalece la fe de toda una iglesia en África e les inspira a la perseverancia, hermanos. Hermanos, hoy todavía hay héroes de la fe. Esos héroes de Hebreos 11. La lista continúa. Y la palabra del Señor nos recuerda que nuestra fe debe ser probada. Primera de Pedro 1, 6, 7. Si alguien lo busca y lo lee con voz de trompeta fuerte. Primera de Pedro 1, 6 y 7, que nos habla de esa herencia que nos espera allá en el cielo. Primera de Pedro 1, 6 y 7. ¿Alguien trajo Biblia? Fuerte. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Una fe purificada como el oro. ¿Crees esto, hermano? Amén. Si así es, dejarás entonces que esta verdad te inspire frente al miedo que tantas veces te ha paralizado. Si es así, entonces corregirás todas aquellas decisiones que has tomado inducido más por el miedo que por hacer la voluntad de Dios. Porque tal vez has sido un cobarde para enfrentar la corrupción de este mundo, la inmoralidad, la maldad, la rebeldía, y has callado y has preferido acomodarte. Has preferido guardar la comodidad y la seguridad. El mandamiento para hoy es: sé fiel hasta la muerte. Amén. Y viene con promesa para los que resistan: y yo te daré la corona de la vida. Y aquí, hermanos, la vida eterna se presenta con una corona otorgada a los vencedores, y es un premio indescriptible, incorruptible, incomparable con cualquier cosa de este mundo. Seguir a Jesús no es solo seguir el sufrimiento y la muerte, sino también es seguir la resurrección, la gloria y la vida eterna, porque Él es el que murió y volvió a vivir, y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Qué mejor recompensa que esta? ¿Qué mejor recompensa podremos anhelar? Al final del libro de Apocalipsis nos advierte sobre lo que sucede a los que no son fieles. Dice el capítulo 21, verso 8, parte B, dice: recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Policarpo, obispo de Esmirna, Policarpo, quien fue obispo de la iglesia de Esmirna en el año 155, es decir, unos 60 años después de haber recibido esta carta, se aferró a estas palabras.
Los gobernantes le dijeron que se postrara ante César y renunciara a Cristo, a lo que él respondió: durante 86 años he servido a mi Señor y ningún mal él me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey quien me salvó? Entonces lo amenazaron con bestias salvajes y con prenderle fuego en la hoguera, a lo que él respondió: me amenazas con fuego que arde solo brevemente y después de un corto tiempo se apaga, porque ignoráis el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para todos los impíos. ¿Por qué tardas? Enciéndalo, háganle, no quieren más, hagan lo que quieran. Oh hermanos, cuánto anhelo yo ese tipo de fe en esos momentos de cobardía. Necesitamos ver al Cristo resucitado en toda su gloria y creer lo que la palabra dice. Y entonces no tendremos miedo ni temor. Esa es la fe, esa fue la fe de Policarpo y de todos los valientes que han pasado a lo largo de la historia de Helen, y por la que todos deberíamos orar el día de hoy. ¿Anhelas la eternidad? Amén. Pues la eternidad, hermano, tiene solo dos versiones: con Dios o sin Dios. Eternamente con Dios o eternamente separado de Dios. Vida eterna o muerte eterna. Yo anhelo la vida eterna. Amén. Y no solo la anhelo, sé que voy a estar ahí. Amén, así es. Y yo le pregunto a usted, ¿está usted seguro de su salvación? Amén, amén. Si hoy te asesinaran, es posible, las leyes están cambiando rápidamente. Si hoy te asesinaran, podría enfrentarlo con la seguridad de que vas a estar en el cielo. Eso es posible. Y usted tiene que estar seguro, así sea que simplemente le dé un infarto. Porque para el cristiano, hermanos, la muerte no es un tema escalofriante, debe ser lo más natural. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? ¿Piensas en esta palabra? ¿Tiene la iglesia de hoy la impresión de que el cristianismo es una vida cómoda? ¿Tenía usted esa impresión? ¿La tiene? Dile: Señor, aquí estoy. Tú lo sabes todo. Eres el primero y el último. Dile: Señor, aquí está mi vida. Hoy la pongo en tus manos para que hagas un instrumento, un canal de bendición para este mundo necesitado. Le perdóname porque muchas veces he fallado, sí. He sido cobarde. He callado, te he negado de muchas maneras, Señor. Consciente, inconsciente. Perdónanos, Señor. Hoy tú quieres fortalecer nuestra fe, Señor. Yo te pido, fortalece nuestra fe. La fe de cada uno, mis hermanos. Tú conoces, Señor, lo valientes o débiles que somos. Tú lo sabes todo, Señor. Oh Espíritu de Dios, en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Eres tú quien nos empodera, Señor, a través de tu palabra, que se encarne en nuestros corazones, Señor.
Señor, aviva la fe de tu iglesia, y no solamente esta congregación de santos, sino tu iglesia en Ibagué, tu iglesia en Colombia, tu iglesia en América Latina, oh Rey de la Gloria. Una iglesia, Señor, tan débil, oh Rey de la Gloria. Necesitamos, Señor, una iglesia que se levante firme ante el enemigo, oh Rey de la Gloria, y testifique de la verdad. Hoy hay muchas vidas, Señor, que están pasando a la eternidad sin esperanza. Hoy hay muchas vidas que deambulan en medio de esta sociedad, oh Rey de la Gloria, vidas en amargura, vidas, oh Rey de la Gloria, atadas por el enemigo, vidas, Señor de la Gloria, que no piensan en otra cosa más que el suicidio y cosas semejantes, oh Rey. Pues no hay esperanza. Señor, úsanos para llevar esperanza a este mundo necesitado. Levanta tus manos y dile: Señor, toma mi vida, toma mis labios, toma mi corazón, todo lo que soy, haz los instrumentos de tu bendición, Señor. Que no podamos callar más, Señor. Y levántanos y afírmanos en tu presencia, Señor, y llévanos, Señor, de tu mano, oh Rey de la Gloria. Señor, yo te pido que fortalezcas. Algunos estamos pasando, Señor, angustias, tribulaciones, Señor, necesidades, oh Rey de la Gloria. Tal vez insignificantes frente a otras cosas, Señor, pero nos afectan. Yo te pido, oh Rey de la Gloria, que te manifiestes a cada uno ahí en su realidad, como el Cristo resucitado que estás con nosotros hoy. Y sustentes a cada uno, Señor, de sus hijos. Los que están en enfermedad, los que están en conflicto familiar, los que están en hambre, Señor, en necesidad material, Señor. Tú lo sabes, Señor, cuál es nuestra lucha hoy, Señor. Sé propicio, oh Rey. Y todos esos temores los rendimos a tus pies, todas esas angustias, todas esas incertidumbres de esta vida, Señor. Y hoy las pongo a tus pies, Señor. Confiado, Señor, que veremos tu gloria cuando tú así lo determines, oh Rey glorioso. Gracias por tu presencia, Señor, porque tu presencia nos sustenta y nos alienta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.